así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Bueno, en esta noche quiero hablar un poquito de la acción de la palabra. Todos los símbolos de la Biblia con relación a la palabra son preciosos. Y yo les voy a decir que esto de la semilla, yo diría que es el más precioso. Menos mal que nadie la tocó. Así tocaron. Vamos a mirar así a grandes rasgos la acción de la lluvia. Primeramente, mire, el lenguaje de Dios no es el lenguaje de nosotros. La vida de nosotros no es como la vida de Dios. Los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Y los caminos de nosotros no son como el camino de Dios. Si lo compara la altura de los cielos con la tierra. Ahora viene la lluvia. Viene la lluvia y viene la nieve o el rocío. Y el propósito de la lluvia es para que irrigue la tierra. En un momento dado la fertiliza, es decir, la pone bien perfecta para trabajarla, para poder entonces colocarle la semilla. Ahora, si no se va a sembrar ninguna semilla, porque una vez de que cayó la lluvia, voy a hacer uso de un proverbio que la gente dice. Muchas personas dicen, vamos a ver si sembrando nace o la tierra lo reproduce. Y aunque no vayamos a sembrar ninguna semilla, la tierra tiene en sí las semillas, la que sea, del género que sea. Ahora el propósito de Dios es que la lluvia cae, riega la tierra, la irriga, y una vez que hace germinar, que la semilla es como el esperma, es la simiente, es la vida, es generación. Y entonces la hace germinar, crecer y producir. Dice que una vez que produce, le da pan al que come y semilla también para que otro siembre. Ahora, ¿cuál es la acción de la palabra de Dios como semilla? Primero, saca de la tierra los elementos útiles donde se encuentren, no importa donde se encuentren, en el alma, en el espíritu, en la mente, no se sabe si en el barranco, si en la loma, si en los planos, si en la arena, si en pedregal, donde quiera que esté, entonces el agua va a hacer la acción de sacar de la tierra los elementos útiles, oiga bien, donde se encuentren para la fecundación. Miren por qué Dios manda la lluvia. Entonces la palabra de Dios lo primero que va a hacer aquí es cambiarle o poner a pensar el hombre.
los pensamientos de Dios van a comenzar en formación en la vida del hombre. Miren que los pensamientos de Él no son los de nosotros y viceversa. Pero entonces la palabra como semilla que hace fecundar y saca los elementos, los que sean de cualquier parte de la tierra para su fecundidad. Entonces comienzan los pensamientos de Dios a funcionar en mi mente, en tu mente. Comienzan los pensamientos de Dios en formación. Si hay alguien aquí, por ejemplo, que por primera vez viene a escuchar la palabra, es posible que esto que estoy diciendo y lo que dice la Biblia va a ser el efecto que hace la lluvia, por la cual Dios la envía con un propósito especial. Una vez de que los pensamientos de Dios comienzan a funcionar en nuestra vida, entonces se convierten en pensamientos humanos. Al convertirse en pensamientos humanos, es lo que podemos leer en 2 de Pedro, capítulo 1, y el versículo 19 al 21. Comienzan los pensamientos de Dios en formación en la vida de uno y luego se convierten en pensamientos humanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Mire que comienza la semilla que la ocasionó, la germinó, la produjo la lluvia o la nieve. Ahora se van a convertir en pensamientos humanos. El otro, 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Miren que la palabra de Dios ahora se va a convertir en palabra humana inspirada. Y ahí entonces, cuando nosotros podemos ver a los escritores que escriben en un formato humano, los ríos, los árboles, la casa, el martillo, la miel, la leche, el agua, la luz, etcétera, etcétera. Entonces es el lenguaje humano. Pero ese lenguaje humano figurado es la palabra de Dios que ya se ha apropiado humanamente del ser humano, inspirado por el Espíritu, y va a hablar y va a hacer cosas grandes. Una vez que estos pensamientos de Dios en formación se convierten en pensamientos humanos inspirados, antes la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, los relatos de Génesis 1 hasta cuando se comenzó a escribir la palabra de Dios, era oral. Todo lo que Dios había inspirado, había dicho a Adán, a Eva y a todos los congéneros del pasado. Luego llega el momento en que esa palabra oral, inspirada, porque pasaba de generación en generación inspirada, hasta que llega a ser escrita en un elemento. Pasó de oral a escrito. Lo primerito que hicieron fue escribir los escritos originales: el hebreo, el arameo y el griego. Ya pasó de un pensamiento, de una palabra de Dios que comenzó en formación,
ahora se ha convertido en pensamientos humanos inspirados, y ahora se ha pasado ya en esos pensamientos humanos inspirados del oral, va a pasar a lo escrito. Cuando pasa a lo escrito, entonces se va a formar el canon del Antiguo Testamento. La colección de libros del Antiguo Testamento, los 39 libros, y los libros del Nuevo Testamento, los 27. Entonces se pasa del oral a lo escrito y a formar los cánones bíblicos. Antiguo Testamento, 39 libros inspirados en pensamientos humanos, y 27 libros del Nuevo Testamento inspirados en pensamientos humanos. Es decir, que la pedagogía de Dios o la pedagogía divina se revela progresivamente, respetando el nivel cultural y moral de la época. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, se dirige y anuncia a Jesús. Y bajo esta clave, Jesús, hay que interpretar todo el Antiguo Testamento inspirado en un lenguaje humano, y todo el Nuevo Testamento inspirado en un lenguaje humano escrito. Entonces están formados los cánones. San Lucas 24, 44, entonces nos dice de la siguiente manera, para hablar del canon antes y para luego analizar después. San Lucas 24, 44, entonces nos dice de la siguiente manera: y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. La ley es los 5 libros que nosotros le llamamos Pentateuco o ley. En la ley de Moisés, en los profetas, que es lo que le llamaron los judíos el Neviín, y en los salmos. Entonces lo que está escrito en la Torá, que es la ley, según el canon del Antiguo Testamento, los Neviín, que son los libros, los salmos, los proféticos, los sapienciales, y el Ketubín, que son todos los libros proféticos. Ese es el orden del canon del Antiguo Testamento. Una vez que tenemos la colección de libros dentro del libro, entonces hay una ciencia que llama la crítica textual. ¿En qué consiste? La crítica textual consiste en verificar el sentido original del texto hebreo, arameo y griego, como salió de la mente del hombre inspirado por Dios y de la manera como él lo redactó, de su autor, para reconstruir el texto. O sea que de los idiomas originales se tiene que utilizar la crítica textual para poder darle el sentido original, que eso es lo que se hace y se ha venido haciendo un trabajo y cada día, para que las generaciones cada día contextualizado a la época puedan entender el mensaje de Dios, empezando por el eje central que es Jesucristo. O sea que toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se debe interpretar a la luz de la persona de Jesucristo. Antes, en el año 400 antes de Cristo,
Se dejó de usar el papiro, que era se dejó de usar el papiro y luego pasó a usarse el pergamino. Se empezó primero a escribir en papiro, que es originario de Egipto, y luego a escribir en pergamino. Y en el siglo IV después de Cristo se olvidó el pergamino, que eran rollos, tanto el pergamino como el papiro, que eran rollos, y se pasó en el siglo IV después de Cristo a usar el códice. El códice eran una cantidad de hojas, ya hojas de papel o de algún elemento, y se comenzó como a agrupar un poco de hojas y graparlos. Eso se le llamaron códices. Ya no estaba el rollo ni de pergamino ni de papiro, sino que eran los códices. Del año V en adelante, entonces se usaron en la Edad Media los códices para darle paso del códices a lo que tenemos hoy, el libro. Eran hojas pegadas en aquel entonces, y eso Dios inspiró para que entonces se hiciera ya el libro como tal, la Biblia, en cualquiera de las versiones. A partir de 1560 después de Cristo, entonces comenzaron a hacerse las primeras traducciones de las que se hicieron del hebreo, del arameo y el griego a la Septuaginta, la versión de los 70, y de la Septuaginta a la Vulgata latina, y de la Vulgata latina a las diferentes versiones que hoy tenemos de la Biblia, que por lo general son de origen católico romano, y también las Biblias que hoy tenemos protestantes. Por ejemplo, podría nombrar algunos. Las Biblias que tenemos hoy modernas del hebreo y del griego y la Septuaginta, por ejemplo, el primero de esos originales fueron, por ejemplo, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, que es el que tiene el Vaticano allá, que ellos tienen los originales de las Escrituras, el Códice Alejandrino, y uno de los códices muy especial, el Códice de la Masora, o sea, los masoretas, los que le van a colocar, que son rabinos, los que le van a colocar ahora vocales a los idiomas muertos, originales de los cuales se traduce y se tradujo antes y después la sagrada palabra de Dios, para que nosotros ahora podamos disfrutar en nuestro propio idioma y entender la palabra de Dios de una manera clara a través de todos esos símbolos que hemos escuchado, y poder Dios traernos un mensaje para nuestra alma y para el crecimiento de nuestra vida espiritual. La Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Biblia de Ferrara, la Biblia del Oso, la Biblia Scofield, la Biblia Thompson, la Biblia del Diario Vivir, TLA, Nueva Traducción Viviente, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Miren cómo la palabra de cómo Dios ha venido a través de los tiempos antes y después hasta el día de hoy, Dios iluminándonos para la traducción de la palabra, o para que la palabra en los hombres, que comenzó primero los pensamientos de Dios a ser insertados en los pensamientos de los hombres humanados, inspirados por su espíritu, para que luego entonces ellos escribieran los manuscritos originales, y después de los
manuscritos originales, conformar y declarar y sellar los cánones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y la verificación constante de los traductores al usar los idiomas originales y el aparato de la crítica textual para siempre buscar en cualquier traducción la originalidad, el pensamiento del escritor, su inspiración por el Espíritu Santo y lo que él quiso transmitir. Eso va acompañado de la iluminación. ¿Qué es iluminación? Haga de cuenta como lámpara es a mis pies tu palabra, que va a iluminar. Como por ejemplo los hallazgos arqueológicos le van a dar luz, va a iluminar. Y cualquiera de los aspectos de las reglas de la interpretación del texto bíblico va a iluminar la mente, el noema, la inteligencia de quien lee, de quien traduce, de quien predica, de quien escucha, de quien escribe. Esa iluminación lo va a llevar a una correcta interpretación de la palabra de Dios y a una correcta traducción y a una correcta aplicación, como oíamos, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Para ello Santiago tiene que decir: recibir con mansedumbre la palabra implantada, con mansedumbre. La palabra de Dios no se debe predicar ni con soberbia, ni mucho menos recibirla con soberbia, sino que tanto el que la predica la debe predicar con unción, con iluminación, con interpretación, con aplicación, con mansedumbre, para que pueda la palabra de Dios generar el crecimiento del oyente de la palabra de Dios. Estos pensamientos que van a llegar, los pensamientos de Dios, ya ahora no son nuestros. Ahora nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Al traer a nuestra vida la palabra como una semilla que germinó y creció y produjo y le da pan al que come. Escuchábamos que no solamente de pan vive el hombre, cuando la compara como pan, sino que también esta palabra nos va a traer cambios. Los cambios de pronto no en las manos, los cambios no es en la izquierda, ni los cambios podrá ser en los pies. El cambio de la vida de la persona, del ser humano, para que la palabra haga el cambio, haga lo que en esta noche, por ejemplo, para la cual Dios la envió, es en la mente, en nuestro razonamiento. Por algo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra y parte el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces tiene que decir el escritor sagrado de Romanos: no os conforméis a este siglo. Hablábamos ahora tratando de cuidar a nuestros hijos, de la moda, de las películas, de esto, de aquello, de nosotros mismos, porque viene siendo una conformación al siglo, a este siglo. Y entonces la palabra va a decir: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez de que estamos transformados por esta palabra y hemos descubierto ahora la buena voluntad de Dios, ahora entendemos el camino de Dios, ahora entendemos los pensamientos de Dios, entonces viene la comunicación. Pablo entonces tiene que decirle a Timoteo: lo que has oído de mí,
ante muchos testigos, esto encarga a hombres y mujeres fieles que sean idóneas e idóneos, capaces de enseñar también a otros.